Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a la tertulia de Málaga TV, 1 hora y media por delante para analizar, debatir y reflexionar distintos temas de actualidad. Voy a saludar enseguida a los colaboradores, pero antes les quiero recordar y animar a que conozcan nuestro plan Amistad, porque ya saben que todos son ventajas, que en esta empresa, en esta casa, en PTV Telecom, queremos lo mejor para ustedes y también lo mejor para sus amistades. Por eso ponemos a su disposición nuestro plan Amistad, que consiste en beneficiarse básicamente de contratar cualquiera de nuestros servicios. Si ya son clientes de PTV Telecom, con tan solo presentarnos a un amigo tendrán la opción de ahorrarse 60 euros en su factura anual y el nuevo amigo podrá elegir entre un amplio catálogo de regalos de aquello que más le guste o le interese. Por lo tanto, todos son ventajas. Escaneen el código QR que ven en sus pantallas o llamen al teléfono gratuito 1650 para más información de este plan Amistad. Y decía en mi introducción que tenemos por delante 1 hora y media para reflexionar, para analizar y para debatir, y lo hacemos, como no puede ser de otra forma, de la mano de nuestros colaboradores, que estoy una semana más encantado de contar con ellos. Antonio González, bienvenido, muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros en la tertulia de Málaga TV. Saludamos también a Rosa Galindo. Rosa, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes y muchísimas gracias, como siempre, por la invitación a estar con vosotros. Y Antonio Videra, encantado también de saludarte en un programa más. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Un placer estar en este debate o tertulia antecedente del gran debate que vamos a tener con los dos modelos políticos que quieren gobernar España, ¿no? Esta misma noche lo podremos ver en directo, pero antes vamos a analizar pues el inicio de la campaña electoral. Vamos a hablar también de propuestas electorales de los distintos partidos, pero ya sabéis que el pasado viernes, el jueves por la noche, ya viernes, tuvo el pistoletazo de salida de la campaña electoral y en la ciudad pues los partidos mostraron a la ciudadanía sus ideas de gobierno, su programa de gobierno de aquí al próximo 23 de julio. El Partido Socialista, por ejemplo, arrancaba la campaña llamando a la movilización del voto progresista. El Partido Popular aseguraba que si gobiernan ellos a partir del próximo 23 de julio, pues serán los mejores años para la ciudad de Málaga y para el país. La marca Sumar arrancaba con el objetivo de construir un país mejor, que proteja a la gente, y Vox iniciaba la campaña pues también destacando que el 23 de julio es la oportunidad de un cambio de rumbo para echar a Pedro Sánchez del gobierno. ¿Cómo valoráis, así a grandes rasgos? Ya después vamos entrando en detalle, si os parece, este inicio de campaña electoral. Antonio, vamos a comenzar por ti. Pues fíjate, David, que a grandes rasgos he estado observando la evolución de los sondeos demoscópicos y empiezan a mostrar que la falta de ideas, la ausencia de propuestas o una pésima política de pactos que se está llevando a cabo en la conformación de los gobiernos, en los ayuntamientos o en las comunidades autónomas, hacen que la derecha no tenga ese paseo triunfal que inicialmente se preveía en su camino hacia la Moncloa. A mí me sorprende que los partidos de derecha no pongan el énfasis en la economía, porque siempre han enfocado tradicionalmente las campañas electorales sobre cuestiones económicas. Se habla de Bildu, de los filoetarras, de la ley del sí es sí, de los ocupas, y la única propuesta de estos partidos es derogar el sanchismo. En parte no hace falta que expliquen su programa, porque ya se está vislumbrando cuál va a ser su línea de actuación. Lo vemos en los ayuntamientos y en las comunidades autónomas, donde los gobiernos de PP y Vox empiezan a mostrar su verdadera cara. A mí me preocupa porque se han censurado obras de teatro o películas de animación porque dos mujeres se dan un beso. También se están prohibiendo manifestaciones contra la violencia de género, se está negando la violencia machista, se está retirando banderas LGTBI, cuando realmente lo importante es poner el énfasis en que en estos 5 años de gobierno, 4 de coalición y 1 solo monocolor del Partido Socialista, se ha subido el salario mínimo interprofesional desde los 735 euros hasta los 180 euros. Que yo como sindicalista puedo decir que una reforma laboral importantísima ha apostado por la contratación indefinida, y eso ha dado sus frutos, porque tenemos una cotización récord a la Seguridad Social. El número de afiliados a la Seguridad Social asciende a 20.870.000 personas. Tenemos unos datos de paro que se sitúan
en los niveles del año 2008, con un 12,48%. Y España es la primera gran economía de la eurozona que ha conseguido bajar la inflación por debajo del 2%, en junio un 1,9%. Estos datos son para tenerlos en cuenta a la hora de ejercer el derecho de sufragio el próximo día 23 de junio. Rosa, una primera valoración de este Pues sí, inicio una de primera campaña. valoración, aunque como ya sabemos, el inicio de esta campaña, bueno, la convocatoria de estas elecciones generales, pues nos pilló a todos un poco de sorpresa y no hemos tenido más remedio que engrasar de manera muy rápida la maquinaria. Creo que los partidos que a la izquierda del PSOE también, y en este caso voy a hablar de la candidatura a la que yo pertenezco, a Sumar, está creando mucha ilusión y está haciendo las cosas muy bien. Por un lado, es cierto que lo que ya ha comentado Antonio, el PP y Vox están haciendo una campaña de censura, una campaña que resta derechos y que no reconoce nada de lo hecho, sino más bien todo lo contrario. Pero por otro lado, hay que reconocer que el gobierno de coalición, que hasta ahora no ha estado gobernando hasta ahora, tiene en su haber propuestas que ha mejorado muchísimo la vida de la gente, tanto por parte del Partido Socialista como por parte de la ministra Yolanda Díaz, que en este momento está encabezando la candidatura de Sumar. Como algo llamativo, pues la candidatura de Sumar está apostando por un nuevo modo de hacer política, y para muestra, pues este sábado tuvimos aquí en Málaga y en otros territorios una convocatoria de muchísima gente voluntaria, de muchísima gente corriente y voluntaria que con mucha ilusión se ha sumado a apoyar esta campaña y esta candidatura de Sumar. Por lo tanto, tenemos muy buenas expectativas, cada vez vemos a más gente ilusionada con esta coalición, que aunque alguna gente dice es un experimento, y digo sí, pero es un experimento que va a salir muy bien porque está ilusionando a mucha gente. Entonces, eso es lo que puedo decir. Yo formo parte de esa candidatura de Sumar, voy entre dos grandes Antonio Romero y Antonio de la Torre, voy la número 10, y de igual manera estoy trabajando, mi compañera Mar González de Verde Eco va a la segunda de esta candidatura, y estamos a tope trabajando porque nos hace mucha ilusión y tenemos muy buenas expectativas de que el día 24 estemos en el Congreso de los Diputados. Antonio. Sí, bueno, pues yo veo que esta campaña se debe fundamentalmente, como no puede ser de otra manera, porque así se ha convocado, debido a un fracaso estrepitoso en las elecciones locales y autonómicas, donde los ciudadanos españoles le han dado la espalda a un gobierno que Pérez Rubalcaba calificó de Frankenstein, ¿no? Es decir, un gobierno que no es el gobierno del PSOE en sí, sino es más bien el sanchismo, junto con la extrema izquierda de Podemos, que hace política radical y de confrontación, que ha llevado al desastre al PSOE, con los independentistas golpistas que hacen referéndum ilegales para secesionar parte del territorio en España, y luego un partido como Bildu, filoetarra, que un socialista como Fernández Vara, después del pacto del PSOE con Bildu, dijo que iba a ir a la farmacia a comprar un medicamento porque tenía ganas de vomitar. Eso fue Fernández Vara el que lo dijo, y efectivamente, ¿no? Yo creo que ese desastre que hubo por las políticas nefastas, estamos a la cabeza del paro en la Unión Europea, casi un 40% de paro juvenil, no hay la suficiente creación de empresa, no se mira como se tiene que mirar y que fomentar una colaboración con el empresariado, sino que se denosta, solamente se quiere subir impuestos, hay una subida masiva de impuestos, una subida masiva de precio, que hace que estemos en un momento de crisis. Pero la palabra crisis tiene dos acepciones. Por una parte, peligro, que sería
que el sanchismo vuelva a ganar y se vuelva a unir a esos partidos radicales, o bien una oportunidad que entronca con la publicidad que yo he ido viendo viniendo hacia el programa. Es decir, la publicidad, el lema del PP es el momento, y el lema del PSOE es adelante, ¿no? Pero adelante hacia ¿dónde? Adelante hacia el precipicio, porque si ya el gobierno anterior ha fracasado, imaginémonos lo que puede ocurrir con una nueva versión, que tú decías, Sumar es un experimento que va a salir bien. No, Sumar es un experimento que va a explotar, porque ya a partir de que los miembros de Podemos hayan sido apartados de la lista, Irene Montero, Belarra y compañía, sobre todo Irene Montero, que es la número 1 de Podemos, eso ya dice mucho de lo que va a ser Sumar. Es decir, es un conglomerado de partidos, de agrupaciones que están ahí para ver si pueden arañar algún tipo de voto, algún tipo de diputado, pero no tiene una consistencia ninguna como partido. Aparte, las propuestas que están haciendo, ¿no?, le llaman el programa del TIPEX. ¿Verdad? Están cambiando todas las propuestas que están haciendo, algunas totalmente descabelladas, si queréis ahora después entraremos en alguna de ellas, sí, y otras son políticas radicales de confrontación. En el tema de Sumar y de Irene Montero sí quería decir que fijémonos si esa política que decía Antonio, que parece que mucha gente dice que va contra la violencia de género, bueno, pues la ministra de la violencia de género, la ministra de la igualdad, fijémonos si lo ha hecho tan mal que ni siquiera sus propios compañeros de partido la quieren. Es decir, no es que sea mala para los españoles, es que sus mismos compañeros del experimento Sumar no la quieren en sus filas. A Irene Montero. A Irene. Vale. Es decir, ¿qué política hemos sufrido los españoles con esta persona que ni siquiera sus compañeros la quieren integrar en sus filas? Eso es lo que hay que preguntarse, ¿qué es lo que ha pasado ahí? Y esa sería mi primera impresión, y ahora después entramos ¿algo más, en si queréis añadir, debates. o hablamos de algunas de las propuestas? No, contestarle a Antonio de que eso de que, a ver, el hecho de que una ministra no vaya encabezando una candidatura es algo habitual y lo hemos vivido en democracia desde siempre, entre otras razones porque los ministros acaban quemados por su gestión y se prescinde de ellos y se opta por una renovación. Eso no es nada extraño, y además Yolanda Díaz pretende conformar una nueva imagen de esa plataforma a la izquierda del PSOE y, lógicamente, apuesta por activos que le puedan dar un mayor rédito electoral. Es obviamente, que eso es así, ¿no? y además que me parece absurdo eso de, bueno, y más de tu boca, Antonio, que te has tirado, no sé, meses hablando mal de Irene Montero, y ahora resulta de que Yolanda Díaz le pide que, bueno, de que no vaya en esa candidatura y te echa las manos a la cabeza. Quiero decir, Antonio, como bien ha dicho Antonio González, pues la política es así. A veces uno hace política en primera línea y como cargo público y como portavoz, y otras veces uno hace política pues desde otros ámbitos y no pasa nada. Lo que pasa es que, mira, yo es que no quiero seguir insistiendo en este debate de Irene Montero porque ya está solucionado y uno no puede estar enredado continuamente en cosas que ya se han solucionado. De hecho, estamos mirando hacia adelante de una manera bestial. Te digo como dato, y a mí, y no te lo digo porque yo pertenezco a esa candidatura, sino que a mí realmente me llamó muchísimo la atención el otro día, el sábado, pues que muchísima gente nueva, muchísima gente que se había apuntado como voluntaria al proyecto de Sumar, gente corriente, y luego también como un dato que me resultó muy ilusionante fue ver aparecer en ese encuentro gente que por algún motivo se había decepcionado de las políticas de este tipo de coaliciones y tal, y
y vuelve a aparecer en el escenario diciendo, chico, aquí estoy porque creo que esto merece la pena. Entonces, es un experimento que va a salir muy bien. Y en Málaga tenemos a Tony Valero a la cabeza, un chico joven con mucha experiencia, Mar González la segunda, y tenemos un elenco de candidatos y candidatas que hemos estado dando batalla y que hemos estado trabajando en Málaga y en la provincia de Málaga arremangados como el que más, y ese es el aval que que tiene la gente de Sumar en Málaga y en todos los territorios. Sí, cuando, mira, una cosa importante porque se dice, ¿no? Los pactos del Partido Popular y de la extrema derecha, ¿no? Mira, lo primero que tenemos que decir que en España, si usted quiere hablar de la extrema derecha, hable también de la extrema izquierda, porque lo que no podemos hacer es decir la extrema derecha y Podemos, que muchas veces lo escucho a los tertulianos en televisiones y a periodistas que se refieren así, la extrema derecha y Podemos. No, no es la extrema derecha y Podemos, es la extrema derecha y la extrema izquierda, porque Podemos es extrema izquierda. Van cambiando de nombre. Antes era el Partido Comunista, tuvo que cambiar de nombre a Izquierda Unida, tuvo que cambiar de nombre a Podemos y ahora se llama Sumar, pero son los mismos. Es decir, son gente que provienen de una determinada ideología, y que se van reconvirtiendo. Eso no ocurre, por ejemplo, con el PSOE, que siempre se llama PSOE, o con el Partido Popular. Mira, cambiar de nombre no es peligroso, lo peligroso es cambiar de ideales, lo peligroso es prometer cosas que luego no va a cumplir. Me disculpáis la interrupción, pero ha llegado el momento de ir a publicidad, retomamos el debate enseguida. Vale. Estamos en un minutito de vuelta. Ya estamos de vuelta y vamos a retomar con la idea de Antonio y Rosa. Antonio, adelante. Mira, lo primero que quería decir, porque os habéis referido a eso, y en España hay un debate importante sobre el tema, es sobre los pactos del Partido Popular y de Vox. Yo diría, son más legítimos que los pactos del gobierno Frankenstein, es decir... Posiblemente sean más legítimos por ideología. Pactos, posiblemente, efectivamente, sí, contigo, la ideología también de la extrema izquierda también se contagia. ¿Por qué? Porque los pactos que hace el sanchismo con la extrema izquierda, con políticas radicales, la ley del solo sí es sí, liberando a centenares y reduciendo las penas centenares de agresores sexuales, por ejemplo, la ley trans, que las mismas asociaciones feministas dicen que es un disparate, con la autodeterminación de género, hacer pactos, por ejemplo, con los filoetarras, con Bildu, que lleva terroristas con condenas firmes en sus listas. Yo no sé qué deslegitimidad se le puede dar a un pacto entre el Partido Popular y Vox, que yo no soy defensor, no tengo por qué ser defensor de ningún partido, pero sí de algunas ideas que veo muy interesantes que llevan. Cuando habéis hablado del recorte de derechos, mira, en España lo que hay es mucha ignorancia, muchísima ignorancia. Sí, lo digo sin ser presuntuoso. Eso es mucha ignorancia. Bastante Vamos a ver, arriesgado lo que acabas de decir, se dice, Antonio. Quieren acabar con la violencia de género, pero vamos a ver una cosa. Estudiemos el caso de 3 países, Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Estudiemos sus leyes. No tienen leyes de violencia de género, amigas. Francia, no tienen leyes. Tienen leyes de violencia doméstica. Por favor, Antonio, Perdón. no entremos en ese debate. No entremos, no. Es que es importante porque es una de las críticas más importantes que se le está haciendo. Y por tanto es esencial entrar. Entonces, en 3 países no hay ley de violencia de género. ¿Es que en esos países no se defiende la violencia contra las mujeres? Claro que sí. Lo que pasa que en esos países es inadmisible que solo se defiendan los derechos de las mujeres. Eso es imposible. Se defienden los derechos de todos los miembros familiares, ojo, no solo que tengan un lazo sanguíneo, sino que vivan en el mismo domicilio. Es violencia doméstica, violencia conyugal y mucho menos violencia de pareja. Es decir, si en 3 países avanzado, Estados Unidos, pero no solo en esos países, tú puedes mirar si quieres Google, tú lo puedes buscar. Si en esos 3 países no existe violencia de género, como tampoco existe en ningún país de la Unión Europea, salvo en España,
porque somos aquí más papistas que el Papa, pensamos que es un recorte en los derechos. Y es falso, es ser ignorante, es no ver que hay otros muchos países con una larga tradición de defensa de la violencia en el hogar que no tienen leyes de violencia de género, ni la van a tener, porque son países más avanzados. En el tema, por ejemplo, también de la inmigración, se dice, hay un recorte en la política de inmigración, pero mire usted, es también ser ignorante. Si vemos el caso de Estados Unidos, voy a poner 4 países, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia y Canadá, tienen que son países gobernados por la izquierda, Partido Demócrata, el Partido Liberal o los partidos laboristas, son partidos de izquierda, tienen política de control férreo de la inmigración, señores, que en esos países llevan a los extranjeros, algunos a centros de internamiento y a otros los llevan a cárceles. ¿Y tú estás de acuerdo con eso? Perdón, yo le estoy diciendo, yo estoy describiendo, yo estoy describiendo una realidad que hay, que hay 4 países del mundo muy avanzados gobernados por la izquierda, es decir, tienen políticas de control férreo de la inmigración. Perdón, quería terminar, un momento, quería terminar diciendo 2 cosas simplemente. ¿Cuál es la alternativa a una política del sentido común de control, por ejemplo, de la inmigración descontrolada? ¿Cuál es la alternativa? Pues la Barcelona de Podemos, de Ada Colau, con un desastre que ha habido allí, con un caos, con una falta de seguridad tremenda, o las políticas que están haciendo en Francia, que estamos viendo cuáles son los problemas con la inmigración descontrolada que entra en Francia y no entra en estos 4 países que yo he dicho, y Francia está en una crisis, en un caos y a punto de una guerra civil entre ellos mismos, porque hay que, señores, no recortar derechos, pero sí pensar cómo se ejercen derechos de una manera con sentido común, no radical. A ver, Antonio, Rosa, a ver, no sé si quieres tú comentar algo. No, es que Antonio ha comentado solo un inciso, Rosa, y ahora te dejo. Es que Antonio ha comentado que en Francia no hay una ley de violencia de género, no hay. Y fue sancionada el 3 de agosto del año 2019, ¿de acuerdo? Es una ley que lucha contra las violencias sexistas contra las mujeres, ¿eh? Y esta fue sancionada y aprobada el 3 de agosto del año 2018. A ver, ¿vale? ¿has terminado? Es el problema, que no se conocen las leyes, no se conocen las normas, y entonces no se sabe lo que ocurre en otros países. Bueno, Antonio, yo creo que cuando tú hablas de que la única ley que debe de existir es la ley de violencia doméstica, nos estás dejando desprotegida a muchísimas mujeres. ¿Y en esos países por qué no? Estoy en el uso de mi palabra. Claro, estoy en el uso de mi palabra. Mira, en esos países no sé por qué no se protegen al resto de las mujeres, pero en el país donde yo vivo, en el país donde yo vivo, que es España, se contempla la protección de todas las mujeres. Y de eso estoy tremendamente orgullosa. En esos países eso estoy. Yo, en el país donde yo vivo, Antonio, y donde tú vives, creo, se apuesta por la protección de todas las mujeres. La protección, cuando se habla solamente de una ley de violencia doméstica, te repito, está dejando fuera a muchísimas mujeres, porque para empezar, cuando una mujer recibe violencia por el simple hecho de ser mujer, y te podría detallar muchísimos tipos de violencia que las mujeres recibimos por el simple hecho de ser mujer, no solamente se recibe en el ámbito doméstico. La gran mayoría de ese tipo de violencia la recibimos las mujeres fuera del ámbito doméstico. Yo, por ejemplo, no tengo pareja, vivo sola y te aseguro que me enfrento en muchas ocasiones a muchas situaciones de violencia por el hecho de ser mujer, me enfrento en muchas situaciones a situaciones de discriminación por el hecho de ser mujer, y de la misma forma que me enfrento yo, se enfrentan muchísimas mujeres, con lo cual tiene que estar legislado el tema de la protección a las mujeres, y vamos a dejar el tópico del ámbito doméstico, porque nos deja desprotegidas a muchas mujeres. Con el tema de la inmigración, te recuerdo, Antonio, que el no tener papeles no es un delito penal, es un delito administrativo, con lo cual yo no conozco a nadie en este país que vaya a la cárcel por un delito administrativo, sino por un delito penal.
ni se encierre en ningún centro de internamiento por cometer ningún delito administrativo. Eso por ahí. Y si tú me dices, ¿estás de acuerdo con las políticas de migración de tu país? Yo te digo, no, tampoco estoy de acuerdo. ¿Y sabes por qué, Antonio? Por lo mismo, es lo que propone Sumar. no por lo mismo que no estás de acuerdo tú, es que sino porque en España no se respetan y no se protegen los derechos humanos de aquellas personas que vienen de fuera. Por eso no estoy de acuerdo con las políticas migratorias que se llevan a cabo en España. Y por otro lado, estoy de acuerdo contigo en que Vox y el PP tienen mucho más cosas afines que el resto a lo mejor de los partidos que no hemos puesto de acuerdo en la coalición. ¿Sabes el que tienen afín en muchas ocasiones? Justamente eso que estás hablando, porque los dos están en la deriva y se van a poner de acuerdo para recortar derechos a las mujeres, para recortar derechos a los jóvenes, para recortar derechos a las personas mayores, para recortar derechos a las personas vulnerables, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ahí os vaya a llevar estupendamente. Pero eso es una falsedad. Yo quería comentar... Y hablamos de algunas propuestas electorales que también seguro que dan debate. Pero es que el tema reviste cierta importancia. Hay un total de 14 países en el mundo, países occidentales como Bélgica, Francia, Dinamarca, Letonia, Luxemburgo, Suecia, Islandia, Canadá, Portugal, Irlanda, Grecia, España, Alemania y los Países Bajos, que tienen normativa específica en igualdad de derechos para hombres y mujeres y en protección contra la violencia de género. Ahí queda. A mí me gusta que mi país esté a la vanguardia junto con otros países e incluir en los ordenamientos jurídicos normas que luchen contra esta lacra de la violencia de género, contra la que no se puede frivolizar. Y hoy hemos tenido una prueba, la presidenta del Parlamento de Valencia, de las Cortes Valencianas, se ha situado al margen de una pancarta en la que se condenaba, Antonio, un asesinato machista, una mujer que ha muerto que ha sido asesinada a mano de su pareja. ¿Pero ha sido en el ámbito doméstico o no? Bueno, sí, es que empezamos esto. En el ámbito doméstico, no es el ámbito doméstico, se trata de mujeres que son maltratadas, que son asesinadas por sus parejas, y contra esto no se puede frivolizar. Tenemos que estar todos más unidos que nunca y condenar este tipo de actuaciones. Y no se puede negar un fenómeno que ha dejado en ataúdes a un montón de mujeres en nuestro país desde hace muchísimos años. Entonces, a mí me preocupa que un partido que está entrando en los gobiernos de los ayuntamientos y que está entrando en los gobiernos de las comunidades autónomas y que pactará con el PP si dan los números, niegue este fenómeno de la violencia machista cuando las mujeres necesitan una protección integral para que este tipo de situaciones no se produzcan. Y luego, Antonio, quería decirte, es que si entra la derecha, la extrema derecha, tendremos un recorte de derechos. Ya lo estamos viviendo en países donde gobierna, como Hungría o como Polonia, donde hay pueblos con carteles que dicen libre de comunidad LGTBI, pero vamos a ver, la sexualidad es algo que se vive de una manera libre, de una manera íntima si se quiere, y entonces condenar a que personas oculten su verdadera identidad, oculten su verdadera personalidad, meter a la gente en el armario, ¿eso en qué cabeza cabe? Pero es que ya estamos empezando con la censura, es decir, se ha prohibido una obra de teatro porque narra la vida de un profesor republicano que fue asesinado durante la Guerra Civil, o una animación de Buzz Lightyear de la fábrica Disney Pixar porque salen dos mujeres dándose un beso también ha sido censurado. Vamos a ver, en España ha costado mucho avanzar en derechos para que ahora haya partidos políticos que apuesten por ese tipo de recortes y por esa desprotección a las minorías, cuando precisamente hay que avanzar en la igualdad, y suprimir el Ministerio de Igualdad seguro que no sería la solución. Bueno, yo simplemente os he dicho qué es lo que ocurre en 3 países avanzados del mundo. Perdón, dicho, Antonio. Pero no nos pongamos nerviosos. No, Estados Unidos, Reino Unido y Francia, con la violencia que no es de género, sino es violencia doméstica, ellos han avanzado en eso. 3 países del mundo, que no es una opinión. Hemos avanzado nosotros en lo contrario. No nos pongamos nerviosos y vamos a escuchar. Entonces, son 3 leyes que hay en 3 países avanzados del mundo donde se protege a la mujer, pero no se llama violencia de género. Se protege a la mujer del ámbito doméstico. Y luego he hablado de 4 países del mundo avanzados con gobiernos de izquierdas
que es Nueva Zelanda, Australia, Canadá y Estados Unidos, con política férrea del control de la inmigración. Si es que no se está diciendo nada más que describiendo realidades, no son opiniones, Vale. No es mi opinión, no es mi preferencia. Pues yo no hablo que de 4 cosas países que del se mundo puede tienen controlar eso. la inmigración, pero no se debe criminalizar la inmigración. Rosa te lo ha expuesto Ya, anteriormente. pero pues dígaselo a los partidos de izquierda una que persona están que en viene esos aquí países. en busca de ese sueño del primer mundo porque no tiene para comer en África, no tiene por qué acabar sus días en una cárcel. Pero Antonio, que ¿por qué tenemos no que se lo controlar, dice? que tenemos que controlar, que controlar sí. la inmigración Pero ¿por ilegal. qué Pues no sí, se lo porque es dices? que Perdón. detrás de la inmigración ilegal están las mafias Ya. y esa trata de personas, hay detrás, ¿de acuerdo? detrás Pero lo mismo hay que todo un nosotros mundo, que hemos sido por inmigrantes y que en los años 60 acudíamos a países del centro de padre Europa, fue inmigrante, vamos. Suiza, Alemania. Alemania, Francia, Bélgica, para conseguir un trabajo. Pero porque en lo España la hacíamos situación de económica- una manera controlada. Cuando viajábamos a Bélgica, Pero estamos cuando en viajábamos a otro Alemania, a contexto, Suiza, Antonio. teníamos una serie de requisitos. Pero, Antonio, no se podía ir, Antonio, perdón, no se podía ir de manera También descontrolada debe de allí, dejar- también porque luego debes de vienen escuchar los, también, vienen los Antonio, problemas. debes de escuchar. Pero sí, bueno, Debes de vale. escuchar. Pero sí quería poner una cosa cuando se dice recortes de derechos y políticas radicales, políticas del odio, es una propuesta, por ejemplo, que a mí me ha parecido escandalosa de Sumar, de la líder comunista Yolanda Díaz. Me ha parecido escandalosa, tremenda, y es la sanción que se propone a los periodistas. ¿La ha retirado? Perdón, La la ha retirado, pero está ahí. La ha retirado. Esta gente lo retiran La ha por retirado. un tema electoral, pero está ahí. Pero Y a mí me parece eso escandaloso. Eso sí que es un recorte de derechos fundamentales. El derecho a la información, el derecho a la comunicación. Sancionar a los periodistas que no informen, ¿según qué? Según lo que les convenga a ellos, según lo que les convenga a Pablo Iglesias o Irene Montero, de no revelar que se han comprado un casoplón de 1 millón de euros, mudándose de Vallecas a Galapagar. Por favor, Eso a mí me ha Antonio. parecido A ver, tremendo. Eso Antonio, sí que allá para va mí, La libertad de perdón, prensa, no, eso pero sí mira, que para mí si es ahí un coincido recorte de contigo, derechos. La libertad de prensa, la libertad de cátedra debe Ahí está. garantizarse. No, Eso es que es debe una política garantizarse en radical. todo momento. Si a ti como político no te gusta o estás vertiendo aseveraciones que pueden ser injuriosas, calumniosas, difamatorias, para eso están los tribunales. Acude a un juzgado de pero es instrucción la propuesta interponiendo de una Sumar. querella, Es la propuesta de radical de Mira, Sumar. a ver, querella en Antonio, amparo ahora de si su quiere, derecho al ahora honor. si quiere hablamos de las propuestas. Vamos a hablar ya. Pero a mí Ahora si eso quiere, me ha ahora si parecido. quiere, Vamos a ahora hablar si quiere ya. hablamos de las Un propuestas. recorte en derechos Ahora si quiere fundamentales, hablamos de como las el derecho a la propuestas. Pero información. estás hablando tú. Y eso es, Bueno, ya está. eso es una, perdón, Escucharemos, y eso ya es está. una entrada. Antonio, vamos Entrenaremos a los hablar oídos. ya de... Vamos a hablar, Peligrosa. terminamos la idea, si habéis terminado, y hablamos de las Entrenamos Buen propuestas. primer tema. Ya Este el primer tema. que hablábamos de Sumar y además le toca a Rosa, porque sabéis que siempre me gusta seguir un orden de intervención. Hablamos, por ejemplo, empezamos por las propuestas de Sumar. Son muchas, hablaba también de inmigración, pero bueno, por analizar esta tarde dos de ellas relacionadas, si os parece, con la economía. Por un lado, pues propone el impuesto permanente a las grandes fortunas, que los que más ganan pues paguen más que el resto, y también implantar lo que se llama la herencia universal, que es una ayuda pública de 20.000 euros a los jóvenes que cumplan 18 años, pues no una ayuda libre, pero bueno, la podrían invertir, por ejemplo, en el emprendimiento de un negocio, en viviendas o en educación. Estas dos propuestas en materia económica de Sumar. Bien, para empezar y por seguir un poco el hilo en el que estábamos, afortunadamente hay partidos, hay personas que nos gustan tener programas vivos. ¿Qué quiere decir tener programas vivos? No quiere decir que lo que vayamos a llevar no lo vayamos a cumplir, no, lo que quiere decir es que vamos trabajando un programa y a la vez lo vamos mejorando. Esas propuestas que no terminamos de ver el resto de los partidos de la coalición, se retiran y punto, que no es lo mismo que llevar un programa que quepa en una servilleta o un programa que vulnere los derechos humanos de las personas, que no es lo mismo que llevar un programa vivo. Eso para empezar. Por otro lado, con respecto a las iniciativas, que a mí personalmente, y voy a hablar de las iniciativas que a mí personalmente me gustan más y creo que van a mejorar la vida de la gente de inmediato. Una de ellas, ya la ha comentado David, que es con el tema de la fiscalidad.
la subida de impuestos a las grandes fortunas y la bajada de impuestos a los que menos tienen. Eso es una medida que recoge el programa de Sumar, pero es un artículo que recoge la Constitución española, es decir, no es nada nuevo, es algo que aquellos partidos constitucionalistas deberían de recoger en su programa, es decir, los que más tienen invierten más en impuestos y aportan más, y los que menos tienen son medidas solidarias y las recoge la Constitución española. Con respecto a esos 20.000 euros que es una medida de la que ha dado muchísimo que hablar, todos hablamos de los jóvenes, de la falta, de que nadie se acuerda de ellos, de que están sin futuro. Bien, es una medida que habrá que poner en marcha y habrá que ver cómo se va dando esa medida dentro de la dinámica una vez que se ponga en marcha, que un joven que cumpla 20 años, 18 años, tenga la oportunidad de disponer de un dinero para proyectar su futuro, pues no lo veo nada mal. Pero hay otras medidas de las que no se habla, de las que se habla menos, y a mí me parecen tremendamente interesantes. Por ejemplo, esa medida de que tiene que ver con la conciliación y que tiene que ver con la corresponsabilidad y que tiene que ver también con los cuidados. A una mujer que tenga un hijo, por hijo, se le va a dar 200 euros al mes. Oye, para mí es una medida que ya me hubiese gustado yo disponer de ella cuando estaba criando a mis hijos. Yo no sé si somos conscientes, pero 200 euros al mes por hijo, 200 euros al mes por hijo le garantiza a tus hijos y a tus hijas, le garantiza unas mínimas condiciones de vida. Y eso es así, del mismo modo que le garantiza a esos padres y a esas madres una mínima conciliación y una mínima garantía de tranquilidad para poder criar a sus hijos, incluso para poder plantearse tener hijos a aquellas personas que no terminan de ver el tema de la natalidad, por eso de que la cosa está muy fea. Luego, por otro lado, estaremos de acuerdo de que es Sumar, porque entre otras cosas está Verdes Equo, que es el partido al que yo pertenezco en esa candidatura, es el que tiene la candidatura más verde. Y cuando digo la candidatura más verde, estoy hablando de que es el partido que más va a proteger el medio ambiente y la vida. Y eso es meridianamente claro. No hay ni un partido que apueste más por lo verde, por las políticas verdes, que Sumar. Y eso es meridianamente claro. Y luego, por otro lado, que ahí ya conocéis, creo que no hace falta que lo diga, pero conocéis mi compromiso con las políticas de vivienda, pues no hay un partido tampoco que tenga políticas más valientes con respecto a las políticas de vivienda que Sumar, porque ahí, independientemente de esa ley, que evidentemente es la primera ley democrática de la vivienda, que sabemos que también está dentro de los temas del debate, que ha recurrido... Sigamos, Rosa, sigamos. Pues la Junta de Andalucía, tenemos una ley de vivienda que es la primera ley democrática que tenemos, y eso está bien, pero también es cierto que hace falta mejorarla, pues Sumar la mejora. ¿Y cómo la mejora Sumar? Pues en eso que hemos debatido tantas veces aquí en este programa. Por fin, esa mujer pensionista que cobra 600 euros va a poder dormir tranquila, va a acabar con sus ansiedades, porque quizás con una regularización de los alquileres va a poder pagar el alquiler, quizás. Y luego podríamos extendernos, pero bueno, vamos a seguir. Antonio Videla. Sí, bueno, yo creo que el de Sumar, ¿no? Tú dices que es verde, ¿no? Yo lo que creo es que está muy verde todavía y no han madurado. No, los partidos que estamos ahí no estamos verdes, para nada, ¿eh? Vamos a ver. Sí que es una decisión entre dos modelos, ¿no? El modelo comunista que tú estás hablando y un modelo de cambio, un modelo que hace no progresista, ¿no? Porque hay personas progresistas y otras que hacen progresar, ¿no? Entonces me gusta más las personas que hacen progresar a las personas. Dice subida masiva a los empresarios, ¿no? Porque las personas más pudientes quizás son los empresarios, ¿vale? Para que salgan corriendo como Ferrovial y se vayan a los Países Bajos. Es decir, cuando tú subes mucho los impuestos a los ricos, a los empresarios, que son gente que están trabajando, que invierten y que arriesgan sus patrimonios
para luego generar riqueza. Si tú subes mucho los impuestos y hay 27 países o 26 países alrededor nuestro, como por ejemplo Portugal, Italia, Francia o Países Bajos, ¿qué es lo que hace el empresariado? Se van a esos países, no se quedan en España, porque hay movilidad en la Unión Europea. Eso hay que entenderlo. Entonces, ¿el modelo comunista cuál es? Subida masiva de impuestos. Antonio, que no es solo, perdón, que no es solo a los ricos, no, es el engaño. Es como decir que van a sancionar, van a expulsar de la profesión periodista a los periodistas que no informen bien y luego los retiren, reculen, para engañar al electorado. Pero es subida masiva a todos los españoles, para Antonio, luego gastar lo dice la en cosas que no la deben. Constitución española. Eso es lo primero. Española, Y luego, no en segundo lugar, decirlo. mira, tú dices la herencia universal a los jóvenes, pero si eso es un disparate, eso es una barbaridad. Vamos a ver, el hijo de un hombre que en España tenga 70.000 millones de euros, ¿va a recibir la herencia universal de la comunista Yolanda Díaz de Sumar? Yo no lo entiendo. Es una herencia universal a todos los jóvenes. Es decir, no, es el TIPEX, por eso es un programa muy verde, efectivamente, ¿no? Es decir, no se entiende. Yo comprendo que se ayude a un joven que lo necesite, pero al joven que viene de una familia rica, como por ejemplo la del Gran Wyoming, si tiene familia, o por ejemplo la de Irene Montero o la de Pablo Iglesias, ¿no? Que son ya gente ya en la casta política, pues yo no lo entiendo que se tenga que ayudar a pues esa mira, gente. ¿sabes qué te digo? Que yo lo entiendo. Entonces, y después cuando me toque te lo voy a explicar. Después te lo voy a explicar. Esto es un movimiento para comprar voluntades, Después para te lo voy a engañar a los explicar. jóvenes, para que se les vote, pero que no tiene sentido ninguno, porque esto, la herencia esa no puede ser, o esa subvención no puede ser universal. Tiene que ser a gente que lo necesiten. Pero a mí me llamó mucho la atención, me llamó mucho la atención, perdón, Yolanda Díaz cuando lanzó la iniciativa dice, es que hay jóvenes que quieren estudiar para la judicatura, para ser jueces, y no pueden estar 5 años. Es decir, los jóvenes en España se dedican a estudiar para judicatura. Es que no hay gente que van a estudiar albañilería, agricultura, pesca, para trabajar en Mercadona. No, es como hay gente que durante 5 años no puede estudiar la judicatura, les vamos a dar una herencia universal. Perdone, pero eso es un disparate, es una medida descabellada. No, una pregunta, no es una medida descabellada, no, es que el lazo con lo último que tú has comentado. Vamos a ver, tú puedes estudiar Derecho y yo también. Tú eres de una familia acomodada y no necesitas becas. Yo estudio con becas y nos sacamos ambos la carrera, la licenciatura en su día, hoy titulación de grado de Derecho. Pero ¿qué ocurre si los dos queremos preparar las oposiciones de judicatura? O hacer un si tu máster. familia, o hacer un máster, si tu familia tiene medios, te lo va a pagar, te va a pagar un preparador, que los preparadores son muy caros, y sé de lo que hablo, y yo sin embargo no voy a tener recursos para poder pagarme un preparador. Con medidas de este tipo, el origen familiar o social de los jóvenes no va a condicionar tu futuro si realmente tú tienes talento. Esos son los jóvenes Yo quiero hablar españoles, de esa- los que van a estudiar judicatura. No, los que están en y los que van a estudiar judicatura. Es que un hijo de un empresario adinerado va a acabar de albañil. ¿Tú crees que un hijo de una persona Bueno, a lo mejor sí, con que esta herencia... ostenta una gran fortuna va a acabar de albañil? ¿O va a acabar de bueno, fontanero? a lo ¿Va a mejor acabar sí. de electricista? Pero a es lo que tú mejor parece sí, que ahora ya con estás la- condicionando que la gente que no tenga recursos se tiene que dedicar a estos oficios, que por cierto son muy dignos, y los profesionales Y son que se necesarios, dedican además, y son mucho necesarios, los cuidado, profesionales, que los no. buenos profesionales ganan su dinero y me parece muy bien Pues que díselo a Yolanda Díaz. estén bien Díselo retribuidos. a Yolanda Díaz. Hay que Antonio, hay que garantizar de que todo el mundo pueda acceder a todo tipo de profesiones, no porque su origen social o sus condiciones familiares te impidan esa posibilidad. Antonio, pero eso que es una sea- medida Vale, muy pero, justa. Antonio, pero que sea una herencia, Vamos con perdón, pero Rosa, que sea una Antonio. herencia universal, es decir, el joven hijo de un hombre o una mujer que tenga 70.000 millones de euros, que es la fortuna de Amancio Ortega, va a recibir la subvención de Yolanda Díaz. Vale, es vale, que para vale. mí, sinceramente, Antonio, es descabellado. Antonio, Rosa. Antonio, Explícalo, Antonio, Rosa, eso era Antonio, condicionado. Antonio, ¿no está bonito
sesgar la información de esa manera. Primero, esos 20.000 euros, y creo que David en la introducción lo ha mencionado, no solamente es para estudiar adjudicatura o abogacía o derecho o medicina o un máster. Esos 20.000 euros también están destinados para montar una empresa, para los jóvenes emprendedores, para los que se dedican a la cultura, a lo mejor pueden emprender una empresa de cultura o para montar una empresa de albañilería o de lo que les dé la gana. Es decir, sesgar la información no está bonito, Antonio, no nos centremos solamente en ese debate. Que sea universal. Te lo explico. No, a ver, te lo explico. Mira, yo no lo veo ni mal, te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué no lo veo ni mal. Porque estás en Sumar. Mira, no lo veo ni... No, porque yo antes... Mira, claro. Porque yo antes de estar en Sumar existía también. Y defendía la renta básica universal. Y existía, fíjate tú, porque yo respiraba y todo antes de estar en Sumar. Para la gente que lo necesite. Sí. Escúchame, Antonio, la renta básica universal es una renta básica universal que evidentemente por las horas que son y por respeto a que tenemos otros temas que debatir, y entiendo que en otros momentos seguramente podremos profundizar en lo que significa la renta básica universal, seguramente hasta la podrías entender. Pero ahora te voy a decir yo una cosa, porque si por un lado... Te digo, así por ponerlo a lo alto de la mesa, por seguir en el debate, si por un lado Yolanda Díaz está diciendo, oye, mira, que los que más tienen, que más paguen. Pues a lo mejor el que más paga, que es el hijo del que tiene 70 millones de euros, pues dice, oye, pues perdona, pero es que yo estoy pagando un montón de impuestos. A lo mejor el hijo que cumple 18 años y no quiere saber nada de los padres porque esa edad es muy mala, pues a lo mejor como es una herencia universal, ese chico o esa chica tiene derecho a emprender su vida sin la dependencia de los padres, porque además sus padres, como han ganado mucho dinero y va a pagar más que el que ha ganado menos dinero, pues a lo mejor se pone contento de que su hijo pueda recibir esa herencia. Quiero decir, también por solidaridad hacia esos chavales que sus padres... disparate. ¿Por qué va a ser un disparate? ¿Por qué va a ser un disparate? Piénsalo de esa manera, piensa que el que paga los impuestos más altos, pues también sus hijos y sus hijas tienen derecho a recibir y aparte, otra cosa piénsalo también, por ahí. Perdón, otra cosa voy a decir. Yo quería hacerle una pregunta a Antonio Videra. Responde y hablamos de otras propuestas. Sí, tú le has dicho antes a Rosa, porque ella ha mencionado con otra expresión el ingreso mínimo vital, y tú has dicho, es que está bien para la gente que lo necesite. Claro. ¿No? Para la gente que lo necesite. En Italia gobierna una coalición de partidos de derecha, Forza Italia, la Lega y la ultraderecha de Fratelli d'Italia, de la primera ministra Giorgia Meloni. Bueno, pues este gobierno, para el año que viene, ya va a dejar sin efecto el rédito de cittadinanza, que es lo que corresponde en España al ingreso mínimo vital. Y sin embargo va a subvencionar las bodas católicas. Bueno, que el ingreso mínimo vital no es lo mismo que la renta básica universal, pero bueno, de todas maneras pero bueno, es otro debate. Es por poner un símil de lo y la que... renta básica universal no es condicionada, ¿vale? es incondicional. Es de lo que tenemos. Pues ahí vemos un ejemplo cuando hay gobiernos que no avanzan en derechos y que dejan por el camino a personas que realmente necesitan esa cobertura social. Otra cosa que también quería decir... Contestamos a este asunto, Antonio, y hablamos de otro tema. El tema de la herencia, a mí no me gusta utilizar la palabra herencia, sino subvención universal, ¿no? ¿Por qué a los jóvenes? ¿Por qué no a personas mayores que pueden estar mucho más necesitadas? Es como, por ejemplo, la propuesta del PSOE desde... hacer el transporte gratuito a los jóvenes de menos de 24 años. Oiga, ¿por qué no a la gente necesitada que esté mayor, que sean... los mayores estoy de acuerdo contigo, te iba a decir que estoy de acuerdo contigo. Que sean padres y madres de familia, personas que puedan estar enfermas, personas que se hayan quedado en el paro, personas mayores de 50 años que no encuentren trabajo. ¿Por qué esas personas no también hay que poner en marcha políticas para... Te estoy dando la razón, Antonio. ¿Por qué no se hace transporte gratuito para esas personas? Respuesta, porque se quiere comprar el voto a los jóvenes engañándolos. Vale. Seguimos, ya que hablaba Antonio de las propuestas del Partido Socialista, vamos a comentarlas si os parece. Una de ellas, el Partido Socialista, es una cuenta de ahorro joven para vivienda y transporte público hasta los 24 años, y también blindar el derecho
de las víctimas de violencia de género a ser asistidas siempre por instituciones públicas, blindarlo pues para que no pueda ser ignorado por otros partidos que gobiernen en un futuro. Antonio González. Pues a mí me parece dos medidas muy acertadas. En primer lugar, dar facilidades a los jóvenes en su vida académica y personal para que puedan emprender, para que puedan volar por sí mismos. Me parece que es algo que todo gobierno se debe plantear, entre otras cosas, para favorecer la emancipación de esos jóvenes, porque en nuestro país la vivienda está muy cara. Comprar una primera vivienda se ha convertido en algo prácticamente imposible para la mayoría de jóvenes, los alquileres están en unos importes prohibitivos. Entonces, si se dan ese tipo de facilidades, lógicamente ayudaremos a nuestros jóvenes a emprender esa vida que tanto ansían, ¿no? Y luego mejorar y blindar la protección de las mujeres víctimas de violencia de género es una cuestión de justicia social. El PSOE también apuesta por el blindaje y la mejora de la sanidad pública y lo viene recogido de manera explícita en su programa, ¿no? Rosa. Sí, yo todo lo que sea, pues eso, como ya bien ha dicho Antonio, medidas que vayan a favor de que los jóvenes que hablas con ellos y realmente hay una falta de futuro entre ellos importante, y esa falta de futuro en muchas ocasiones, desafortunadamente, se traduce en enfermedad mental, y eso es algo de lo que también se habla muy poco. A mí me parece importantísimo. Y bueno, y el tema de que se vayan de casa de sus papás y de sus mamás. Yo, por ejemplo, con los míos he tenido suerte de que ellos, se han buscado la vida y son niños ya y niñas independientes, pero para los padres es una alegría también poder vivir una etapa de la vida, pues, con los hijos independientes, y se emprenden también otro tipo de relación con los hijos, ¿no? Y con la hija, ¿no? Desde la independencia. Pero también estoy de acuerdo, y ahí voy a estar de acuerdo con Antonio, en que tenemos que insistir más, y lo digo también como algo que dentro del programa del partido donde yo voy también estoy trabajando en esa temática, la protección a las personas mayores. Y es cierto que muchísimas personas mayores hoy en día, por las nefastas políticas que ya en su momento hubo en España del Partido Popular, que dejó a tantísimas personas en la calle sin vivienda, con unas pensiones mínimas, con unos derechos laborales a mínimos, pues hay personas mayores que realmente les cuesta mucho trabajo y están pasando esta última etapa de su vida a duras penas. Y otra de las cosas que habría que revisar, y que de hecho eso sí que está en nuestro programa, es el tema de la residencia. El tema de que nuestros mayores tengan residencias dignas, de que se acote el número de personas mayores por residencia, de que no se metan como ganados, que ya imaginaros lo que pasó con el COVID en Madrid, con la señora Ayuso, la de vidas que se llevó por delante esa señora con el tema de la residencia, ¿no? Eso no puede volver a pasar, Entonces, ciertamente hay temas que tenemos que trabajar, y que trabajar por esas personas mayores que gracias a ellas estamos hoy aquí, ¿no? Antonio. Yo creo que estas medidas, ¿no?, de las que estamos hablando, una ya hemos estado debatiendo de ella, el tema de una subvención, de una gratuidad en el transporte a los jóvenes, y luego del blindaje, son propuestas de bajísimo nivel intelectual y político, ¿no? Es decir, si estos son las propuestas importantes del Partido Socialista, pues poco vamos a avanzar, ¿no? Tienen que ser propuestas de mucho más nivel. La primera, ya hemos hablado de ella, no voy a entrar. Sí. La segunda es el blindaje a las víctimas de violencia de género para que sean atendidas por las instituciones. Vamos a ver, es que esto es un disparate tras otro. Después de décadas de gobierno socialista de Felipe González, después de años de gobierno de Zapatero, del nefasto Zapatero, ¿no? Después de años del gobierno Frankenstein del sanchismo, ¿usted me va a decir a mí que no está blindada la atención a las víctimas de violencia de género por las instituciones? ¿Esto cómo es? Es decir, después de tantos años, ¿usted no ha blindado una asistencia a las víctimas de violencia de género? ¿Usted lo va a hacer ahora, en el año 2023? Esto es un disparate. Es decir, esto tiene que estar ya resuelto. Es como, por ejemplo, la equiparación en los salarios entre los hombres y las mujeres.
¿Usted me va a decir que en el año 2023 los gobiernos socialistas todavía no lo han hecho? Es que esto es inexplicable. Es decir, que usted, digamos, quiere fomentar ese blindaje cuando han pasado años y no se ha hecho. Pero ¿cuál es la explicación de esto? La explicación es que no se ha trabajado bien, se ha hecho una gestión nefasta que ha llevado al desastre en las elecciones locales y autonómicas. Estoy súper contenta, ¿sabes por qué, Antonio? Porque en el rato que llevamos de debate sobre las propuestas de los distintos partidos políticos que van a concurrir a las elecciones generales, solamente estamos hablando de las propuestas de los partidos de izquierda. ¿Qué quiere decir eso? No, porque de los partidos, porque de las propuestas, de la no propuesta de los partidos de derecha no se habla porque no existen. Mira, te voy a poner un ejemplo. Porque no existen porque mira, no merecen la pena ni debate porque ni existen. Y para muestra un botón, en lo que llevamos de programa, ni una sola propuesta del Partido Popular, ni una, Antonio. Estoy hablando yo, es que te quería comentar una cosa para que lo sepan los espectadores, ¿no? En el programa, en el descansillo de la publicidad hemos estado hablando de los museos y tal, ¿no? Bueno, pues, por ponerte un ejemplo, ¿no? El Museo de Sevilla, el de Bellas Artes de Sevilla, sabe que está allí la Virgen de Murillo, que le llaman la Virgen de la Servilleta. La Virgen de la Servilleta porque, bueno, se la encargaron a Murillo en un bar, y él hizo un boceto en una servilleta. Bueno, pues ese boceto de servilleta, ahí caben las propuestas de programa del Partido Popular y de Vox. Por eso no se habla de esa propuesta. Vamos a hablar ahora de lo que sí todo el programa, nos faltan 10 minutos para terminar y ni una propuesta del Partido Popular. Porque no hemos llegado todavía, pero lo que sí, vamos a tratar. David, lo que sí le quería yo decir a Rosa es lo siguiente, es decir, si el Partido Popular, de las propuestas de las que vamos a hablar ahora, hubiera lanzado la propuesta de una herencia universal a todos los jóvenes cuyos padres tengan 70.000 millones de euros, les diría, esa propuesta del Partido Popular es un disparate. No porque sea sumar, si la hace el PP, Vox, Ciudadanos o quien sea, le diría, mire usted, eso es un disparate. No es porque sea sumar, es que es la propuesta, ¿entiendes? Pero hemos hablado más de propuesta porque hay más propuestas, porque hay más por eso, que también tiene. Núñez Feijóo se compromete en sus primeros 100 días de gobierno al frente del Ejecutivo Nacional a reducir el tamaño del gobierno, también derogar algunas leyes y recuperar, por ejemplo, los delitos de sedición y aumentar las penas por corrupción. También Núñez Feijóo, en materia de impuestos, ha prometido rebaja de IRPF para rentas medias y para rentas bajas. Antonio Videra. Hombre, yo creo que decía Rosa, ¿no?, en tono irónico, que caben esa propuesta en un sitio muy pequeñito, pero no es así. Es decir, a mí me gustan algunas propuestas, ¿no? Como por ejemplo... ¿Te gustan todas? No, me gustan muchas. Mira, por ejemplo, vamos a ver, reducir el tamaño del gobierno. Vamos a ver, si hay una deuda pública de 1,5 billones de euros, reducir la deuda pública, reducir el gasto público, reducir el gasto político, ¿es interesante o no? Sí. Sí, claro. Es una buena propuesta. Buenísima. Mire usted, reducir los impuestos que pagan los ciudadanos. No. En vez de embolsarse, como ha hecho el PSOE, como ha hecho el gobierno Frankenstein, los 30.000 millones de euros para luego regalárselo a los jóvenes, a ver si pueden comprar el voto, ¿no es mejor que esos 30.000 millones estén en el bolsillo de los ciudadanos? Sí, es una buena propuesta. La regeneración democrática de las instituciones del Estado, en vez de meter de fiscal general del Estado a una amiguita o a una persona afín al gobierno, a la ministra de Justicia, y luego la ministra de Justicia meter a su segundo de a bordo, que a su vez la nombra ella fiscal de sala del Tribunal Supremo, si aboga por una nueva forma de elección del Consejo General del Poder Judicial, como nos está diciendo Europa, oiga, son buenas propuestas, son propuestas de regeneración, porque lo que quiere hacer el sanchismo y lo que quiere hacer el comunismo, es decir, la extrema izquierda, la extrema izquierda es todo lo contrario, es decir, lo que quieren hacer es
intentar controlar, por ejemplo, a los periodistas, como quiera se sumar, controlar a las instituciones del Estado, la Fiscal General del Estado, Tribunal de Cuentas, Banco de España, Consejo General del Poder Judicial, Judicatura, para tenerlo todo y llegar ¿dónde? Donde a ti te gusta, Antonio, perdón, a Venezuela. Venga, vamos, Sí, Antonio. Cuando bueno, sale ya he mencionado el ¿Dónde le gusta filotara y Antonio? ya a las 7 y Venezuela. 7 o 7 y 9 yo Como pensaba, no hay digo, en programa, este programa Antonio no menciona Venezuela. Porque no Mira, hay programa, hay que mencionar Venezuela. no, pero está bien, ya es un clásico, Antonio. Quería comentarte dos cosas. Eso que tú has hecho referencia a que el PSOE coloca en puestos de responsabilidad a gente afín al gobierno. Oye, faltaría más, pero es que lo ha hecho el Partido Popular siempre y lo hace en los gobiernos autonómicos, lógicamente. ¿Tú piensas por un momento que si gobernara Núñez Feijóo en coalición con Vox, el Partido Popular y Vox, no iban a colocar a un fiscal general del Estado, dice que va a colocar un fiscal independiente general del Estado que sea de su cuerda? Mira, sí, piensan los peces de colores que sí. Vamos a ver, Antonio, eso es que no te lo crees ni tú. Mira, ya se han conformado gobiernos autonómicos y en los consejos de administración de los distintos canales autonómicos, en Valencia, en Madrid, en Andalucía, colocan como consejeros a gente que son afines a esos partidos, en este caso al Partido Popular. Eso lo han hecho siempre y lo han hecho cada partido que gobierna, porque intentan situar a los suyos en puestos de responsabilidad. Cosa distinta, y eso sería objeto de otro debate, que se apostara más por una carrera judicial independiente, por una carrera política o administrativa también más independiente y no vinculada a la jerarquía de esas formaciones políticas. Con respecto a la reducción del IRPF a las rentas inferiores a los 40.000 euros, es que, ¿qué pretendemos? ¿Pretendemos garantizar unos servicios públicos de calidad, pero también reduciendo la presión impositiva, la carga fiscal? Pues aquí no salen las cuentas, como dice Rosa. Es decir, tenemos que apostar por un sistema impositivo que sea progresivo y que, lógicamente, el que más tenga contribuya más a las arcas del Estado, y que se garanticen unos servicios públicos de calidad. Estoy hablando de educación, estoy hablando de enseñanza, estoy hablando que se inviertan en infraestructuras que son necesarias para los españoles, y eso se consigue con un sistema fiscal que sea progresivo. Rosa, Sí, queda yo me tu voy opinión. a centrarme ahí, básicamente. El tema de las leyes que quiere derogar el señor Feijóo, pues, hombre, yo he escuchado que sí, la de violencia machista, la del solo sí es sí, la de liberación de la las de la sexuales. vivienda también le tiene La puesto, educación, la la de de Bloe. educación, quiero decir, bueno, el tema ahí cuando ya llegue, que espero que no, pues ya veremos. En todo caso, pues, yo me voy a centrar justamente, pues, en el asunto de fiscalidad. Y es que me parece muy descabellado esa propuesta de rebajar impuestos de la manera que lo quiere bajar. Si es que además no tenemos que inventar café con leche, si es que tenemos una Constitución española que ellos lo tiran a la cabeza cada 2 por 3 del primero que pase, y sin embargo son los primeros que no lo cumplen. Es simplemente cumplir la Constitución. El que más tiene, más paga, y el que menos tiene, menos paga. Como bien ha dicho aquí Antonio, ¿cómo vamos a garantizar los servicios públicos y los servicios esenciales a la ciudadanía si no se pagan los impuestos necesarios al bolsillo de la gente? Es que, ¿qué pasa? Que en el bolsillo de la gente no entra cuando tú vas a un médico y no te cuesta dinero, o cuando pueden estudiar tus hijos sin costarte dinero, cuando la educación y la sanidad es pública y gratuita. En el bolsillo de la gente no entra cuando te atiende el cuerpo de bomberos, cuando te tiene que atender la Policía Nacional, cuando te tiene que atender la Guardia Civil. En el bolsillo de la gente no entra todas esas cuestiones. Pues claro que entra en el bolsillo de la gente. Mira, cuando se recorta en impuestos, se recorta en servicios públicos y en servicios esenciales. Y cuando se recorta en servicios públicos y en servicios esenciales, se recorta en algo muy básico, que es la igualdad. Porque nada garantiza más la igualdad que tener unos servicios públicos y unos servicios esenciales al 100%. Y eso yo creo que lo tenemos claro todo el mundo, porque ¿de qué manera puede ir a un médico el que no tiene dinero, o puede mandar a sus hijos a estudiar, o puede garantizar a sus hijos unos estudios mínimos? Ya no te hablo ya de unos estudios superiores, unos estudios mínimos, si no tenemos una salud,
una educación gratuita y universal también, Antonio. ¿De qué manera? Por eso te digo, Antonio, que eso de recortar los impuestos es muy mala idea, porque es que no salen las cuentas por donde lo mires. Y recortar los impuestos es igual a desigualdad, que nos quede claro, que lo que no pagamos por un lado lo vamos a tener que pagar por otro. Y eso no tenemos que tener clarinete. Lo que hay que recortar, lo tenemos que tener muy claro. Lo que hay que recortar sobre todo son los derechos de los políticos. Eso es lo que hay que pero recortar. si ahí estoy de acuerdo España. Contigo, Antonio. Yo estoy de acuerdo contigo en que hay que revisar. Os habéis preguntado. Sobre todo los que llegan al Claro poder que y se sí. suben el sueldo. Y Que ha ocurrido con muchos los que se alcaldes. llevan ¿no? millones y millones. O que hay millones muchos de euros. alcaldes, como la de Claro. Marbella, como el de Málaga, que cobran más que el presidente del gobierno. Que eso también Antonio, es para o bien hacérselo los que llegan al gobierno viven en Vallecas y se compran un casoplón Galapagar, de ¿no? 1 millón y se van a Galapagar, se compran un casoplón de 1 millón de euros como el líder y lideresa Por favor, de ¿cuánto Podemos, vale el que se caso? fueron- ¿Cuánto que vale se el fueron caso? allí. ¿Cuánto vale el casoplón de Un del millón de- ¿Por un qué no millón de se euros. habla? ¿Por qué no se habla Perdón. del casoplón del señor Casado, por ejemplo? No, pero es que me no parece es lo un mismo. despropósito. No, es que no es lo claro mismo. que no es lo mismo. Vamos, la claro, diferencia esencial es la siguiente. La diferencia esencial es la siguiente. Claro, no es lo mismo. Pablo no es lo Iglesias mismo. dijo, yo no soy casta. Yo no soy como otros políticos que tienen un Pues al chalet con pobre lo que le piscina. estoy contando. Sí, Bueno, yo te- usted, perdón, ¿me dejas hablar? Es que la diferencia es esencial. Usted dice eso, usted dice, yo no me voy a mover de Vallecas y ahora vemos. Bueno, es que ese fue un punto de declive importantísimo de Podemos. Es decir, el líder de Podemos dice eso, vive en Vallecas con los inmigrantes al lado y ahora le va bien, se compra un casoplón de 1 millón y se va a Galapagar. Pero si estoy de acuerdo contigo que nunca tenía que haber dicho eso, Antonio. Eso fue Pero un es que ya punto, es- perdón. Eso tuvo una Pero una mira, trascendencia. Antonio, yo creo que no se... Hay Mira, te voy a poner mucho. dos Bueno, ejemplos. claro, ni que De lo un fue- ni que lo político, tuviéramos de un para político Veo que os ponéis socialista. nervioso. Te voy a Hombre, poner... por favor. Veo no, que si os no me ponéis pongo- si no- nervioso. no Es me que pongo nervioso. estoy en el uso de la palabra, un segundito. Es decir, Va a eso terminar eso- y contesta Sí, ahí. eso era fue- en relación a ese tema. Perdón, que luego eso no se fue me olvide. importantísimo como un punto de inflexión en Podemos, porque Podemos eran los indignados del 15M, y que tu líder haga eso es tremendo. Ideológicamente es tremendo que haga eso, y eso ocurrió. Sí, eso es Entonces, cierto. lo que sí, a la Pero déjame pregunta un que inciso, decís, y ahora ¿es continúa. posible reducir la carga fiscal y mejorar los servicios? Sí. ¿Cuál es el laboratorio? La Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Dios. Ayuso. Por favor, Que por qué cierto, barbaridad. Podemos hizo una campaña muy sucia, desplegando La una sanidad. carpa muy grande contra el hermano de Isabel Díaz Ayuso, que es un ciudadano inocente, goza de presunción de inocencia, acusándolo de corrupción. Luego los ciudadanos de Madrid han castigado a Podemos, que no está en la Asamblea de Madrid. Es decir, Contesta, el Antonio, laboratorio porque está si ahí, no, no va a dar y ahí tiempo, que Rosa se también bajan, quería contestar. se bajan los impuestos, se mejoran los servicios y los políticos sacan mayoría absoluta porque los ciudadanos creen en ellos. Antonio. Sí, no quería comentarle a Antonio de que siempre mencionas el ejemplo de Pablo Iglesias y de Irene Montero, pero no se puede generalizar. Me vienen a la cabeza políticos, y además te voy a mencionar un caso de un político socialista y de otra política demócrata cristiana alemana, que ellos han llevado siempre una vida muy austera y cuando ha terminado su trayectoria política han vuelto a su domicilio habitual y a llevar una vida totalmente anónima y dentro de la normalidad. Me viene a la mente Javier Solana, que fue presidente, que fue ministro cuando era presidente Felipe González, que luego tuvo responsabilidades en la OTAN, también en la Unión Europea. Ese hombre siempre fue muy austero y un ejemplo a seguir en su vida personal, ¿no? Y luego una política de derecha como es Angela Merkel, que a lo mejor no hemos compartido ni su ideología ni sus teorías austericidas, ¿no? de controlar el déficit a capa y espada, pero esa mujer cuando ya concluyó su carrera política, la verdad es que ha vuelto a tener una vida normal, en su domicilio habitual, con su marido, sin hacer ningún tipo de ostentación.
Es decir, nos tenemos que quedar con ejemplos de políticos que son dignos y que realmente ellos ven la política como una parte de su vida, como un periplo en el que han desarrollado esa tarea de servidor público, pero cuando se acaba ni se han enriquecido y son tan sencillos que vuelven a su vida anterior, ¿no? Sí, con respecto al mismo tema, yo estoy de acuerdo contigo en que a mí misma me rechinó y no me gustó que Pablo Iglesias pues se comprara un casoplón. ¿Por qué? Por eso que tú dices, porque hay que ser coherente con lo que uno dice, y ahí estoy totalmente de acuerdo, y sabéis perfectamente que no tengo pelos en la lengua en decir lo que pienso. Ahora bien, no sé cuántos años han pasado de eso, no sé cuántos años, yo creo que esa la han más que pagado. Entre otras cosas porque el hecho de irse a ese casoplón, yo no creo que haya habido un político en toda la historia de España que haya sufrido tanto acoso como ha sufrido Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, no es normal tampoco. Normal. Acoso en el ahora estoy yo en el uso de la palabra, Antonio, y te estoy hablando de acoso de gente de la derecha y de la ultraderecha, haciéndole la vida imposible a una familia. Ya no te estoy diciendo a unos políticos, a una familia, pero dicho esto, que repito, no estoy de acuerdo en eso por coherencia propia, también te digo que yo no estoy pagando esa casa, ellos tienen su trabajo y la están pagando con su dinero, con lo cual que tengan la casa que les dé la gana, que eso ya pasó hace mucho tiempo, Antonio, eso es lo único que quería decir. Es importante lo que tú dices, cuando dice hay elementos de derecha, ultraderecha y le están acosando. Sí, es que eso estaba demostrado, Antonio. Eso no, ahí vete a la hemeroteca, está ahí. Ya, pero eso en el argot, estaba ahí, Antonio. Ya lo sé. Era la derecha y la ultraderecha. Vete a la pero hemeroteca. Digo que eso en el argot. No, eso es así. No, perdón, eso en el argot. Eso es así, no, Antonio. Perdón. Eso es así, no es argot. Bueno, pero déjame tipo. hablar. Es que mira, déjame los hablar. scratches están muy feos. Pero eso no solo en el caso este, Soraya Sáenz de Santa María también sufrió scratches, lo mismo que Pablo Iglesias, y tienen niños pequeños que tienen que ver cómo insultan a sus padres. A mí no me parece. Ahora, que tú te vas a la puerta del Congreso. Tú te vas a la puerta del Congreso o bien organizas una manifestación y tú expones tu opinión y ejerces. Pero están los derechos de los niños. Perdón, simplemente decir, no, como no me dejan hablar, que digo que eso en el argot de Pablo Iglesias, ese acoso se llama jarabe democrático. Ya, claro. En los escraches de derecho de los políticos, no. Luego él la ha sufrido y también lo sufrió la vicepresidenta en su día. 4 minutos, pero fijaros. Por terminar con los principales partidos, las propuestas de Vox son las siguientes: acabar con leyes como el cambio climático, la memoria democrática, la ley de educación, la ley trans y la ley del solo sí es sí, y legalizar partidos independientes, suprimir policía autonómica y quitar competencias a las comunidades autónomas. Vais a tener 1 minuto cada uno, pero bueno, por dar una pincelada y analizar todas las propuestas de estos 4 partidos. Antonio. 1 minuto. Que son propuestas retrógradas y a mí realmente, yo no soy nunca catastrofista ni hay que apelar al miedo cuando se acude a votar, pero sí es cierto que donde está gobernando la extrema derecha supone una serie de retrocesos en avances que hemos tenido, en avances en derechos. Entonces, que se deroguen esas leyes, que son leyes de un calado social importante, dice mucho de ellos, ¿no? Bueno, yo nada más que la incoherencia ya clama al cielo, es decir, está apuntando en contra de las autonomías cuando ellos son los primeros que se presentan y que concurren a las elecciones autonómicas, eso para empezar. Y luego, por otro lado, querer derogar, por centrarme solamente en esa ley, que ya lo demás ya ni te cuento, la ley climática, me parece que es atentar directamente contra la vida, directamente. Y bueno, yo creo que estos señores tienen un programa que atentan tan directamente contra los derechos fundamentales, contra los derechos humanos y contra la vida, que ese programa debería de llevarse al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, porque es ahí donde deberían de revisar el programa que estos señores tienen. Yo creo que todas las normas y todas las leyes, por definición, deben de ser mejoradas. Es decir, hay aspectos que hay que cambiar. ¿Para qué? Por ejemplo, la inmigración, para que sea controlada, esté regulada y no nos pase lo que está pasando en Francia, señores, ahora mismo. El tema de la violencia de género, pues hay que hacer leyes, como en esos países que yo he citado, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y muchos más de la Unión Europea, donde se incluyen a todos los miembros del núcleo familiar,
Es decir, por ejemplo, en el tema de la política lingüística, vamos a ver, es descabellado que tú en Valencia, en las Islas Baleares, en Cataluña, en el País Vasco, tú no puedas estudiar en la lengua del Estado español, que es el español, no es el catalán o el vasco esto. Ahora, tú puedes elegir, oiga, si usted quiere tener la enseñanza en euskera, téngalo usted en euskera. Si tú la quieres tener en valenciano, en catalán, téngala. Pero debes de permitir, y eso no se hace. Es una imposición lingüística, entonces eso se puede mejorar. Es decir, hay muchas propuestas. El tema es que todos los partidos políticos tienen que hacer propuestas basadas en el sentido común, no en políticas radicales y en políticas del odio, de la confrontación, sino que esté basada en el sentido común. Oiga, la política lingüística, pues tiene que estar basada en el sentido común. Si usted es español, que pueda usted estudiar en español. Oiga, que tú no pides nada más. Y eso se puede mejorar. Te refieres al castellano, ¿no? Porque el catalán, el euskera, bueno, no se llama castellano y el gallego son lenguas españolas también, ¿no? Catalán, perdón, el castellano o el español. Pero ahora mismo, como tú lo denominas, no puedes estudiar. Y eso es una lástima, que tú estés en un determinado territorio, tú no puedas estudiar en el idioma tuyo, en tu lengua, la lengua del país, no la lengua de la comunidad. Eso yo me alegro mucho de que hayan perdido Valencia y Baleares, porque ya esos jóvenes van a poder estudiar en español si lo desean. Que no lo desean, perfecto, yo lo respeto mucho. Y en el tema de la inmigración, hay que mejorar el tema de la inmigración, Antonio. Que no pasa nada, si eso es no hacer daño a nadie, si los países más modernos del mundo, gobernados por la izquierda, lo hacen, ¿por qué nosotros no podemos? Y lo que hay que derogar el sanchismo de una vez. Antonio, muchas gracias. Rosa, muchas gracias. Y Antonio González también. Gracias, David. Uno de los tres, no digo quién, me dijo que hoy no estaba muy inspirado o inspirada y que no iba a hablar mucho. Madre mía. Muchas gracias a los tres, a todos ustedes también, por supuesto, por su atención. Les dejo con una recomendación de nuestros canales temáticos, en concreto el canal de Casa que nos presenta El baño de tu sueño. Gracias por su compañía. Rompe con el pasado. Estaba un poco pasado de moda. Y atrévete a soñar. Me encanta. Nuestros expertos te van a sorprender. Vamos a hacerte un baño que te seas con la estrella de Hollywood. Porque no hay mejor regalo que tener el baño de tus sueños. Los lunes y martes en Canal de Casa, la tele que te inspira.